Esta es la clase 21 en la que vamos a cubrir energía solar, fotovoltaica básicamente y algo de térmica. La vamos a nombrar, no nos vamos a meter en el detalle. Bueno, en los dos vamos a hacer como una visión muy general. Vemos energía solar térmica, nos quedaría después energía eólica y carros eléctricos para terminar el curso. Historia, uso en el mundo, principios de funcionamiento muy básicos, unos aspectos a considerar básicos generales para la energía fotovoltaica, los precios actuales y qué ejemplos tenemos en Venezuela. La energía solar o la producción de energía a través de la energía que llega al sol es de dos formas. Una, la fotovoltaica, que es producir electricidad a partir de rayos solares que inciden sobre un módulo fotovoltaico, y la energía térmica, que hay varias formas de producir calor, y esa producción de calor nos puede llevar finalmente a producir electricidad. Entonces, lo que se llama la energía solar concentrada es esa forma, o sea, aprovechamos la luz del sol y el calor del sol, generamos calor en algún líquido y con ese líquido somos capaces de producir electricidad. Entonces, dos formas generales, sin entrar en detalle de la forma de producir energía eléctrica, que es lo que al final nos interesa en este tema. Una es módulos, a través de módulos fotovoltaicos, los rayos de sol, esto es la luz solar, incide sobre estos módulos fotovoltaicos y ellos producen energía eléctrica de corriente continua. Luego, luego está el otro ejemplo, este ejemplo que está aquí abajo es una planta en Marruecos, muy grande, que produce, aprovecha, perdón, esta es energía, estos concentradores solares, que lo que hacen es aprovechar el calor y la luz del sol para calentar un líquido que luego se usa en una planta, que fíjense que está aquí en el medio, para producir electricidad a través de unas turbinas a vapor. ¿Ok? Historia, algunas ideas generales, se apareció en 1849 el término fotovoltaico, después se reconoce y se construye la primera celda en 1883. De 1883 a ahora, el sol de hoy, al día de hoy, estamos produciendo celdas fotovoltaicas cuya eficiencia aquí sale 28%, eso es lo que está, es lo teórico, pero en el práctico estamos hablando entre 14 y 23% todavía en las celdas comerciales. Hay mucha gente trabajando en eso, mucha gente tratando de mejorar la eficiencia. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que por cada kilovatio equivalente de sol que incide sobre una celda solar, nosotros al final producimos, podemos aprovechar de eso solo alrededor del 20%. Los usos en el mundo, hay plantas solares gigantescas, esto es un ejemplo de una exposición en Japón. En Europa se usan los edificios, las paredes, las ventanas de los edificios se usan con celdas fotovoltaicas. Después luego casas en muchos, estos ejemplos, esto es Holanda, pero en India, tienen al sur de India, tienen muchos casas, habitaciones o que usan en los techos paneles fotovoltaicos para aprovechar el sol. Después están cosas más pequeñas como la iluminación, las luminarias, el alumbrado público con celdas fotovoltaicas, cosas muy chiquiticas. Toda la industria del aeroespacio, o sea, todos los usan paneles solares, de hecho fueron los que impulsaron todo el desarrollo, los grandes desarrollos de, de, de celdas fotovoltaicas y el mejoramiento tiene mucho que ver con toda la tecnología de los viajes espaciales. Luego, en el mundo hay muchos ejemplos de grandes plantas solares y de esos ejemplos, fíjense, esta planta tiene una capacidad de 579 megavatios. Eso es un poco menos de lo que produce un solo generador de Guri. Claro, ustedes ven el tamaño y dicen, bueno, ¿qué significa eso desde el punto de vista de cómo comparo esto con el tamaño de Guri? El tema de Guri es que no solo tenemos que comparar el espacio donde están los generadores, sino que tenemos que ver
toda la represa y todas las implicaciones que trajo la represa. Y que además hay que tener la fuente, hay que tener el río disponible para eso. Estas plantas solares, aun cuando los expertos recomiendan que el desierto son los mejores espacios, porque obviamente yo no puedo utilizar un espacio que puede ser productivo para producir comida, usarlo para generar electricidad. No se puede sustituir el uso de la tierra que produciría comida para esto. Pero tiene un inconveniente, porque los desiertos no sirven para producir comida, pero tendrían el inconveniente que estos paneles solares fotovoltaicos necesitan limpieza y la limpieza se hace con agua. Entonces, por ejemplo, en India han logrado hacer tanques subterráneos donde llevan el agua en camiones y esa agua es la que se usa para limpiar los paneles solares fotovoltaicos. Entonces, bueno, ahí hay un compromiso de del uso de las grandes plantas solares fotovoltaicos. El principio de funcionamiento son celdas fotovoltaicas, que hay mucha información en internet sobre eso, que se construyen, se acoplan en un módulo, que el módulo puede tener, depende del tamaño del módulo, pero los más grandes tienen alrededor entre 60 y 75 celdas para producir un voltaje más alto. Entonces, dependiendo de cómo los conectemos, acuérdense de serie, paralelo, esas cosas que vieron en física, vamos a tener más voltaje, menos voltaje y la capacidad de la celda o del panel, el panel o el módulo fotovoltaico, las características son potencia pico que puede producir y voltaje en la salida. O sea, el voltaje, hay dos valores de voltaje, pero básicamente es un voltaje con el que estaríamos hablando. ¿Qué cosa hay que considerar cuando se va a hacer un diseño de una instalación? La cantidad de horas disponibles, los movimientos de rotación y traslación de la Tierra. Nosotros en Venezuela tenemos horas disponibles de luz solar, pueden ser hasta 11. Pero horas aprovechables de lo que se llaman las horas pico solares es entre 5 y 6 horas, que es bastante bueno. El tamaño de la celda, la potencia que se requiere, que aquí hay que tener un cuidado con cuando vamos a conectar motores a la instalación solar, y la necesidad de las baterías, que esto es un tema que hay que considerar. Van a ver los precios, esto encarece mucho el sistema y las baterías tienen una vida útil de 5 años, las más recientes, y mientras el módulo fotovoltaico puede durar hasta 25 años. Entonces, en la vida de un módulo vamos a cambiar las baterías 5 veces. Entonces, eso es un temita que hay que considerar, pero las baterías serían la fuente de potencia cuando el sol no está disponible, en un día nublado, en la noche. Entonces, bueno, se revisa si se necesita y esa es la importancia. ¿Qué otra cosa es importante? Dos cosas más. Una, si normalmente nosotros usamos corriente alterna y el módulo produce corriente continua, entonces necesitamos un inversor, ya lo van a ver en las instalaciones. Y lo otro es que tenemos que decidir si queremos conectarnos o no al sistema eléctrico, en este caso nuestro sería de Corpoelec. Esto es el típico esquema de una instalación solar. Fíjense que el módulo fotovoltaico este es el número uno, y están conectados al sistema, que el poste este sería cuerpo eléctrico. Se necesitan inversores, se necesitan baterías, si la usamos, el módulo fotovoltaico. Después en el medio hay unos controladores y hay fusibles, hay otras cosas para proteger el sistema y para proteger a la gente que hace mantenimiento. Estos módulos fotovoltaicos hay que hacerles el mantenimiento, hay que hacerles limpieza, dependiendo del lugar y cuánto polvo haya o no haya, o cuántos pájaros hayan o no hayan. Hay que hacer una limpieza porque eso degrada la cantidad de potencia que puede producir. Los precios están entre $1.500 por kilovatio hora sin baterías y hasta $4.500 con batería, dependiendo de cuánto. La batería va a depender de cuánta autonomía queremos tener. O sea, si queremos tener y decir, bueno, yo me quiero preparar para 5 días que no va a haber luz, pues necesitamos multiplicarle el número de baterías por varias veces, y eso va a encarecer el sistema.
Ejemplos en Venezuela, puras cosas pequeñas, casi todo privado. Hay algún alumbrado público, había algún alumbrado público en El Tigre, por ejemplo, que yo recuerde. Hay fincas, casas y empresas privadas ahorita que están desarrollando sistemas fotovoltaicos en pequeña escala, pero el Corpoelec no ha hecho ningún proyecto grande que se conozca. Este es un ejemplo muy bonito de una posada lo que se llama una mucoposada en el estado Barinas, en las montañas que van al estado Mérida. Es un camino, para llegar a este sitio necesitan 20 kilómetros de carretera de tierra y como 5 o 6 horas para llegar caminando hasta este lugar. Y en este lugar un alcalde les montó el módulo fotovoltaico. Aquí, esta era la instalación que había dentro de la casa y nosotros fuimos en un momento con mis alumnos de esa época al lugar y los ayudamos a arreglar el sistema. Ellos estaban teniendo problemas con el inversor, pero básicamente el módulo estaba funcionando bien. Entonces, esto es un ejemplo muy simpático porque aquí es mucho mejor colocar un sistema fotovoltaico que hacer una línea desde Barinas hasta el lugar con todo, porque toda la afectación del ambiente y de unas montañas que son bellísimas. En la próxima clase vamos a trabajar con energía, perdón, vamos a ver energía eólica, que es la producción de energía por el viento, también una visión muy rápida y luego carros eléctricos. Muchas gracias. Saben que pueden conectarse el lunes y miércoles de 2 a 3 para la hora de consulta. Si tienen alguna duda, pues escriban por el chat. Muchas gracias.